Bueno, aprovecho para presentar a Chiche. Cuando estuve en Uruguay, pues, un señor que me invitó a un asado y bueno, de aquel lado, que somos carnívoros totalmente, está significando algo curioso las charlas, además de cerveza, asado, ¿vale? Carne en la brasa. Así que también se le conoce como el asador, ¿no? Tenéis una página web, ¿no, Chicho? Ahora lo voy a contar. Bueno, pues esta charla no es técnica, yo diría nostálgica, ya no comentará él, ¿vale? Y la recomiendo, es una charla también que viene del otro lado del charco y le pido un fuerte aplauso por recibir. Para empezar, los de las sillas baratas del fondo, ¿escuchan bien? Listo, así que funciona. Bien, esperaba tener un puntero, pero no funciona, así que voy a tener que manejarme con la compu y eso. Voy a empezar contándoles una historia, en realidad toda la charla es una historia. Es la historia de lo que yo he hecho en tecnología a lo largo de 45 años. Lo que pretendemos con esta charla es descubrir dos cosas. Cuándo uno es demasiado grande para trabajar en el ambiente de ciber, viniendo de la tecnología o no. Y espero que cuando lleguemos al final tengamos la respuesta. El año pasado celebramos por primera vez en Guatemala la primer PAUNET. En el marco de la misma, un hacker uruguayo que había estado trabajando durante la pandemia con las cámaras que estaban expuestas a Internet, había hecho un research, el hacker es el Cuervo, y le llamó a su research que presentó en Guatemala HDP. Lejos de lo que ustedes piensan, es historias de pandemia, no otra cosa. O sea que en su charla él mostraba que había tomado el control de 5.000 cámaras de las 47.000 que tiene Uruguay. Antes de ir a Guatemala, lo que hizo fue tratar de ver si podía tomar control de cámaras en Guatemala, y en el marco de la charla mostró algunas fotos de cámaras que había conseguido en Guatemala. Algunos de los integrantes del evento identificaron particularmente esta de acá arriba. Entonces, vamos con la primera premisa. ¿Qué es lo que necesita uno para trabajar en el mundo de ciber? Y deben de haber escuchado muchas veces de que quien puede trabajar en el mundo de ciber es quien desarmó sus juguetes de niño para saber lo que había dentro. Nosotros nos quedamos con saber si el Cuervo tenía razón. Y pasó esto, y les pido un minuto. No me la voy a poner porque me muero de calor y no puedo hablar con la máscara, pero van a ver lo que pasó. Si quieren pueden aplaudir. Como dijo Adrián, mi nombre es Héctor Pardiñas, pero en Latinoamérica me conocen por Chiche. Me hubiera gustado tener un nombre más cool, como Zero Crash, Black Beat o algún otro de esos nombres, pero a alguien se le ocurrió que con mi 1,90 m, rubio de ojos celestes como soy, y arriba de una moto, me parecía un chiche, que es un juguete pequeño en Uruguay. ¿De dónde vengo? De Montevideo, como dijo Adrián. Y por sentirme que estoy jugando de locatario, hoy les quiero decir que es una de las conferencias que me produce más nervio. ¿Por qué? Porque tengo mi familia. Como juego de locatario traje algunos hinchas. Y les pediría para mi familia, mi señora que está por ahí, un fuerte aplauso, ya que vinieron a acompañar. Gracias. Buen uruguayo. Nos han tenido que sufrir a veces en los mundiales. Amantes del fútbol. Amantes del mate. Yo soy mal uruguayo en eso. Dicen que los uruguayos venimos con la mueca para poner el termo. Yo no la tengo, o sea que no soy. Pero ¿qué sí tengo que comparto con el resto? Los asados. Y
Hace unos años, en una pequeña conferencia que se dicta al sur, más precisamente en Buenos Aires, llamada Ecoparty, un grupo de amigos nos juntamos y como empiezan las comunidades y las conferencias, hicimos un pequeño asado para 30 personas. 10 venezolanos que se habían radicado en Buenos Aires y 20 uruguayos que cruzábamos a la conferencia de ciberseguridad. Ese asado fue creciendo, al año siguiente ya se integró algún otro participante de otro país y siguió creciendo y siguió creciendo, y el año pasado tuvimos la afluencia de 250 personas. Dice que el asado es mítico porque nadie sabe cuándo se hace, en realidad sí lo saben, porque no hay cupo de invitación, se invita de boca en boca y el que logra saber cuándo es, va. Y hoy ya es un evento en sí mismo y tiene su propia página. Si ustedes buscan la página del asa.do, los va a llevar ahí, porque es un evento que se está realizando en el marco de otras conferencias de Latinoamérica. Ya tuvimos este año un capítulo en Paraguay, hace muy poco, en este mismo mes, y desde hace 2 años en la conferencia de Guatemala también se hace el asado. Y les voy a dar una muestra de lo que fue el asado de hace un año, que nucleó a 250 personas. Dicen que es el evento de networking más importante que está pasando en el marco de las conferencias de Latinoamérica. Así que me siento muy orgulloso. Pero hablemos de tecnología. Desgraciadamente los seres humanos somos predecibles y tendemos a contextualizar las cosas que hacemos. A mí particularmente me gusta hablar, y esta no va a ser, como ya dijo Adrián, una charla técnica, esto es una charla histórica. Histórica no porque la dicte yo, sino porque va a hablar de historia. Si yo hablo de la llegada del hombre a la luna, quiero ser claro en esto. Hace 56 años, cuando le dijeron a las 3 personas que subieron al Apolo 11, tienen que avarizar en tal lugar, tengan presente que nadie nunca había estado en ese lugar. Entonces alguien le dijo, va a ser como el estacionamiento del Corte Inglés, pero nadie había estado. Y cuando ellos llegaron, se encontraron que lo que era el estacionamiento del Corte Inglés, en realidad era un montón de piedras de diferentes tamaños que no les permitían estacionar el módulo como ellos debían para poder volver a despegar. ¿Qué quiere decir? Que quien se imaginó que era donde iban a lunizar, no funcionaba como se lo había imaginado. Así pasó con la tecnología y así ha pasado. Y lo que pretendo mostrarles es eso. Cuando ellos alunizaron, les quedaban 1 minuto de vuelo al módulo lunar. Solamente eso. Y lo hicieron en forma manual. Cuando yo empecé a estudiar, no se me hubiera ocurrido, hace 50 años, estudiar una carrera de TI. ¿Por qué? Porque todo lo que había era mainframe. Y quienes trabajaban en TI tenían una muy baja oferta laboral y podía ser personas que trabajaran en un organismo del Estado, que eran los que podían tener un TI o un sistema de estos, o en alguna empresa, como una empresa bancaria, que eran los poseedores de estos mainframes. No estaba tan masificada la tecnología y todos no teníamos. Entonces, opté por otra rama, que era la más accesible y la que tenía mejor oferta laboral, que era la de la electrónica. Pero curiosamente, hace 50 años, a mí todavía me enseñaron válvulas, cosa que muchos de ustedes no saben ni que existieron. Después pasamos a los transistores y recién estaban empezando a aparecer los integrados. Particularmente, cuando me recibí, comencé en el mundo del retail. ¿Alguien me puede decir qué es el mundo del retail? Exacto, es lo que hoy se llama la venta al minoreo. Para ese momento, la tecnología que se tenía para el mundo del retail eran las de
las cajas registradoras, que estaban sufriendo su primer transición de mecánicas a las primeras cajas electrónicas. Hoy ya son sistemas avanzados que contienen muchos periféricos, pero a lo cual yo tengo que agradecer porque me permitió el desarrollarme en esta tecnología que nada tenía drivers y se podía fabricar todos. O sea que todo lo que hacía era nuevo y todo lo que hacía era, de alguna manera, arte. Empezaban a aparecer, esto estoy hablando a finales de los 70, comienzo de los 80, empezaban a aparecer los primeros equipos que eran pseudo equipos de escritorio. Este particularmente es con uno que trabajé a principios de los 80 en Uruguay, el Durango F85. Era una suerte de teclado con monitor de 12 pulgadas, 2 disqueteras, y tenía un gran procesador, un 8085 de 64K, y la impresora acoplada. El chiste de este equipo era que en Uruguay costaba $20.000. Era imposible que alguien lo comprara para poner en una casa. $20.000 de los 80, no son los mismos $20.000 de hoy. Por suerte, en 1981, IBM lanza su primer IBM PC. En el Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York, lanza su primer máquina, ya una máquina más compleja, y con un primer sistema operativo, que es el que vamos a ver ahora. Yo dije que trabajo en el mundo del retail desde hace más de 40 años. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser el camino de las cosas que me tocaron vivir. Y ese camino es porque hoy tenemos que dilucidar, como se planteó ayer y como se ha planteado en las conferencias de Latinoamérica, si vale la pena que nosotros desarrollemos actitudes en algunas de las ramas de la tecnología y particularmente en la de ciberseguridad. ¿Qué fue lo primero que me tocó aprender? Sistemas operativos. O sea que, como decía el speech de la charla, yo vengo del mundo de los disquetes. El primer sistema con el que trabajé fue DOS y por suerte les voy a presentar al tatarabuelo de las llaves USB que hoy tienen ustedes en sus bolsillos. Y tengan presente que tenemos suerte, que la tecnología ha evolucionado. ¿Alguno se puede imaginar un notebook con estos disquetes? ¿Se imaginan cuántos de nosotros ya hubiéramos dejado la tecnología para cargar un notebook que tuviera una disquetera de este tamaño? Como dije, mi primer sistema, MS-DOS. Y tenía algo muy particular. Después de una suerte de pantalla de Star Wars, que pasaban todas las letras, uno quedaba en un PROM. Nunca en mi vida vi un sistema operativo más intuitivo. C2 ¿y ahora? Nunca nada tan intuitivo. Quien no supiera quedaba anclado ahí sin saber qué hacer. Por suerte, unos años después, a alguien se le ocurrió armar una pseudo interfase gráfica, y los que somos más grandes nos debemos de acordar, veo algunas cabezas que hacen que sí, del famoso X-Trigol, que daba una suerte de interfase gráfica para algo que era de texto. Acá fue donde yo hice mis primeras herramientas, porque esta herramienta tenía una condición muy particular. Era una suerte de navaja suiza. Y dentro de lo que traía era un editor hexadecimal. Y acá les cuento algo que tuve que vivir. Por eso digo que toda esta charla tiene una referencia a la historia. Nosotros trabajábamos en ese momento con las cajas registradoras y se nos había ocurrido que podíamos, con esas cajas, suministrar una solución a una entidad bancaria. Una entidad bancaria que particularmente se iba a dedicar al cambio de moneda extranjera. Y cuando uno trabaja con el cambio de moneda extranjera, hay un arbitraje del cual se necesitan
más de los decimales normales. Y cuando digo más de los decimales normales, algunos de ustedes deben acordarse cuando existían las pesetas, espero que algunos cuantos, que tenían 4 decimales o 2 decimales. Para manejar moneda, ese arbitraje, uno necesita arriba de 5 o 6 decimales. Porque cuando uno convierte con monedas que tienen una depreciación muy grande frente al dólar, que es la referencia, necesita manejar ese arbitraje. La empresa que suministraba el software para esas registradoras estaba en Suecia. Y no eran los tiempos actuales en los que uno escribía un mail y tenía una respuesta inmediata. Uno le encargaba el software venía por lo general venía en un disquete que demoraba en cruzar el Atlántico a Uruguay en el correo normal. Cuando uno recibía eso, podía programar una EPROM para colocar en esa caja registradora que usaba curiosamente un 8085 como el anterior. Nosotros le pedimos a la firma esta en Suecia que hiciera la modificación, recibimos el software como un mes después o más, y cuando fuimos a instalarlo, de golpe se colgaba. Entonces, ¿por qué fue mi primer hackeo? Porque yo tenía el binario de esa EPROM. Y con este editor hexadecimal de 64K, era la EPROM, no estamos hablando de grandes números, pero estamos pensando que no había IA, encontré los 3 bytes que estaban mal. Antes que respondiera la firma de Suecia, porque había que mandar un fax para que respondieran. Ese fue el primer acercamiento. Pero no todo era trabajo. Que levante la mano quien jugó a esto alguna vez. No, sin timidez, somos grandes. Jugamos al Príncipe de Persia. Ok, no, perdón, esto es una EPROM. A esto, ahora sí, ahora aplaudan si quieren por las equivocaciones. Gracias. Bueno, pero no era lo único que pasaba por esa época. Había una firma que se había encargado de portar un Unix arriba de los PCs de los 386, que era el SSO. Y cuando uno trabajaba en esto, tenía la esperanza de que no le pasara lo mismo con el DOS, de que después de la suerte de Star Wars tuviera un PROM más agradable. Pero sin embargo, quedaba en un login, que dependiendo si uno conocía el root, era una cosa bastante asquerosita igual que el anterior. Pero este sistema sí traía entornos gráficos. Empezaban a aparecer los primeros entornos X, esto es ya casi a principios de los 90, y con eso uno podía sentir que tenía algo más amigable que lo anterior. Yo les voy a pedir que no sean groseros. ¿Cuál se imaginan ustedes que fue mi primer lenguaje de programación? Y no digan tarjetas perforadas, por favor. Ensamblador. ¿Quién dijo ensamblador? Hay gente que viene de esa época. Para los más jóvenes, ¿ustedes saben que la primera idea de software libre fue de Microsoft? Microsoft con la versión 1.0, que lo siguió hasta la 3.0 del MS-DOS, venía con un compilador de macroensamblador y un link editor. ¿Por qué? Porque no existían drivers para ninguna impresora ni para ningún periférico del momento. Entonces, si uno quería masificar ese software, necesitaba de alguna manera poder proveer a las personas para que fabricaran sus propios drivers. Dice la leyenda, y después lo vamos a ver, que Linus Torvald en su frase célebre, cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios drivers, se lo dice a Andy Tannenbaum por el Minix, en realidad se lo estaba diciendo a Microsoft. El primer lenguaje, el ensamblador. ¿Y el segundo? Yo creo que es el orden. Ensamblador es Ensamblador y C porque venía del mundo Unix. Digo, no había otra forma de que pudiera tener otro lenguaje. Digo, sí, Basic, pero...
por el tema de... Exacto, pero venían casi de la mano. Por ahí también empezaron las redes de computadoras. Y ya hay gente que ya me deja feliz porque por lo menos más de 2 manos estaban levantadas con el ensamblador y con el lenguaje, con el príncipe de Persia. Entonces, si yo les muestro esta tarjeta de red, muchos se acordarán, ¿no? Muchos las han sufrido. Muchos sufrieron la Tricón de par trenzado. ¿Sí? Esta tarjeta en particular debía tener más componentes y más motherboard o board que lo que puede tener un notebook hoy. O sea que hemos evolucionado no solo de los disquetes, sino de las tarjetas. ¿Quién no sufrió otro token ring de IBM? Siempre son los dos mismos. Se ve que sufrieron todo lo peor en ese momento. Tienen que hacerle un monumento a estas 2 personas. Exacto, token ring. Los primeros hub que tenían unos brocas de colisión que eran brutales. Y alguien que mencionó ayer, que tengo que agradecerle a Gerard, los primeros modem discados. Y eso era la suerte de comunicación que teníamos. Yo antes de mostrarle la próxima diapositiva, le voy a contar que en Uruguay era como puede haber sido en alguna empresa acá. Nosotros éramos una gran empresa de retail, teníamos clientes muy grandes y nuestra fuerza de desarrollo era de 2 personas. O sea que mucho tiempo no teníamos. Desarrollábamos, testeábamos e instalábamos. Pero a veces nos hacíamos unos ratos para configurar estos modems que eran fáciles. Cualquiera puede saber, puede entender lo que dice eso, me imagino. Y dio pie a las primeras BBS. No voy a preguntarle a ellos 2 porque ya sé que van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes se conectaron a BBS alguna vez? Bueno, por lo menos hay alguien más que se conectó a una BBS. Y las BBS eran la suerte de encuentro de los que pretendíamos trabajar en tecnología. Voy a hacer una aclaración. Los uruguayos somos como los hermanos chicos de los argentinos. ¿Hay algún argentino? No. Bueno, entonces puedo hablar bien. Éramos como la suerte de los hermanos chicos de los argentinos. Entonces tenemos una deformación, que yo supongo que también nos pasa con España. Para Uruguay todos son gallegos. Cuando alguien habla con el acento de ustedes, para nosotros naturalmente gallego, como que todos los argentinos son porteños, aunque sean del sur, del norte, aunque sean contra la cordillera, son todos porteños. En una suerte de esta BBS, nosotros veníamos del mundo Unix, habíamos empezado con IX y después habíamos pasado a SSO. Estaba mi compañero, de los 2 que éramos, estaba mi compañero conectado a una BBS de Santa Fe. Entonces teníamos una habitación que era como si fuera esta fila, y nos sentábamos como en la escuela, uno adelante y el otro atrás. No me pregunten por qué no poníamos los escritorios de costado, sino que era uno adelante y el otro atrás. Y este que estaba sentado adelante se da vuelta y me dice: Chiche, ¿sabes que los porteños dicen que hay un Unix gratis? Esto estoy hablando del año 94, en una BBS. Y le digo: no puede ser. Nosotros veníamos del mundo empresarial, todo era pago, DOS pago, SSO pago. No puede haber un Unix gratis. No, pero dicen que hay un Unix gratis. Bueno, preguntales. ¿Qué fue lo que nos respondieron? Que sí, efectivamente había un Unix gratis, pero nos pasaron datos. ¿Se imaginan cuál es el Unix gratis? ¿Y qué podemos haber hecho nosotros, año 94, en Uruguay? Mandar un mail a Estados Unidos. A vuelta de mail nos responden que teníamos que pagar $10 para que nos enviaran el Unix. Pero ¿cómo? El Unix es gratis.
Sí, pero hay que pagar $10. Y la forma de pagarla en el año 94 era con una tarjeta de crédito, que no abundaban y todos no teníamos tarjetas de crédito en Uruguay y menos internacionales. Lejos de quedarnos quietos, yo bajé, porque estábamos nosotros en la planta superior en la empresa, y le pedí al gerente general que me prestara su tarjeta de crédito para comprar un Unix gratis. ¿Se imaginan la reacción? ¿Cómo vamos a comprar un Unix? ¿Para qué pedís la tarjeta si vas a comprar un Unix gratis? Para que nos manden el soporte. Y si ustedes no lo creen, y si quieren pueden copiar el número, en este papelito, esto es real, esto yo lo tengo hace 30 años guardado, y si alguno consigue plata de esta tarjeta porque el banco que la emitió hace 30 años cerró, lo mandamos en un mail a Estados Unidos. Y no es como ahora. Fue en ese mail como quien tira una botella al mar, a la nada. No teníamos ni dominios, ni teníamos lugar, ni sabíamos. Y de esta copia lo mandamos allá. ¿Y qué recibimos a los 3 meses? Que ya nos habíamos olvidado. Nos llama un día la recepcionista y nos dice: che, ¿ustedes pidieron algo a Estados Unidos? No, pero qué raro, acá hay algo que les vino a ustedes. Ah, el Unix gratis. Y lo fuimos a buscar. ¿Y qué nos encontramos? Un CD. En España existe la expresión como la vaca al tren. Así mirábamos nosotros el CD, no sabíamos lo que era. Teníamos un CD, nos habían mandado un CD. Voy a volver un minuto para atrás. Y estos que están acá, esto es real, esta es la foto del CD real. No lo saco en mi caja porque está en una caja fuerte, porque lo atesoro. Digo, eso tiene un Slackware con kernel 0.99.12b y tiene, como dice acá, plus un BCD, que es un free, es un NetBCD que tiene. Y esto que ven ustedes eran todos los manuales que teníamos. Después de pasar como la vaca al tren, hicimos lo que hacíamos con todo lo que no sabíamos qué hacer. Lo tiramos arriba de una estantería y pasaron 3 meses más. A los 3 meses, un cliente nuestro compró un servidor. Y cuando abrimos la caja, ¿con qué nos encontramos? Con una disquetera. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que el cliente recibió el servidor así. Pueden aplaudir si quieren. Lejos de lo que se puedan imaginar, la sedetera que falta acá era una sedetera SCSI. Por suerte el servidor venía con una placa DAC 960 para sus discos SCSI y venía la placa original afuera con la que nos quedamos. Ahora, no se imaginen que agarramos la sedetera, pusimos la placa, armamos un PC e instalamos Linux. No, bajamos 37 disquetes de la sedetera y con esos 37 disquetes y la disquetera sí instalamos Linux. Y a la suerte de Murphy, como siempre, en el disquete 36 fallaba y había que volver a empezar. Por eso digo, la tecnología no es como se la imaginan. ¿Qué tenía de fascinante? Que ya tenía un entorno de ventanas, un poco más sofisticado que vimos anteriormente, el que tenía SSO. ¿Y qué otra cosa tenía? Que fue lo que nos encantó más. Los primeros navegadores, que nos daban pie a las nuevas redes y a las nuevas formas de comunicación. Pero, además, tenía algo súper... Ay, no, esta no. Es esta. Tenía una foto súper interesante de Linus Torvald desarrollando el Linux. El anterior era algo que se le escapó. Y eso nos trajo aparejado un mundo fascinante que es la de seguridad en las redes.
Ya empezaban los navegadores, empezaban a aparecer los primeros hackers, mal llamados piratas. Acá es donde en Uruguay todavía le decimos hacker, ustedes le dicen pirata. Y empezaban a aparecer las primeras noticias de señores como este. ¿Alguien me puede decir quién es? Yo no me sé el nombre, pero yo creo que ese fue uno de los primeros hackers que empezó a hackear por teléfono, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. El nombre clave de este señor de acá, aquel está medio recortado, es John Draper. John Draper fue el capitán Crunch. Fue el que se dio cuenta que en una caja de cereales venía un silbato que permitía emitir los mismos tonos que usaban las centrales telefónicas. Yo vine hace una semana a Uruguay, hace una semana a España, y los otros días en la casa que nos estamos quedando vimos una película que se llama Sneakers del año 1992, que es una de las primeras películas de hacker que trabaja Robert Redford, y en esa particularmente se muestra algo de lo que hacía John Draper, que era un artilugio que fue la primera cosa que usaron los hackers para hackear, que era para burlar las centrales telefónicas, que son las Blue Box, las famosas cajas azules. O sea que ha pasado agua bajo el puente. Unos años después, más ya terminando los 90, a este señor sí lo conocen. Aparte que el nombre está allá, me imagino que saben quién es. No tengo que preguntarles. Ya ha fallecido el año pasado, pero es el padre de la ingeniería social. A todos los que nos gusta el ciber, alguna vez escuchamos hablar de él. Kevin Minnitt. Kevin Minnitt, después que se reformó, que escribió algunos libros, como estos, se dedicó a la seguridad seria y no a la seguridad delictiva. Chiche, voy a hacer un inciso ya que mencionas a Kevin Minnitt. En SecAdmin estuvimos hablando con el equipo de Kevin Minnitt para traerlo a España y a SecAdmin en concreto. Lo que pasa es que sus honorarios superaron la capacidad de este evento. 30.000 euros más la parte de guardaespaldas, y si ibas a buscar al aeropuerto no podías ir en un Uber. Tenía que ser un coche tipo limusina o cosas así. Pero bueno, en España sí que estuvo Kevin Minnitt, gente con más recursos no lo ha podido traer, estuvo en un top hacker ahí, y bueno, para mí es uno de los grandes, recomiendo perfectamente ese libro. Seguí un poquito más y toma agua, por favor. Ya que me dijiste todo eso. ¿Te la abro? Sí, puedes, sí, gracias. Sí, pero... Sí. Gran hacker, yo no puedo abrir una botella de agua. Bueno, Adrián tampoco. Bien, sigamos, porque ya veo que termina la charla y si no estamos hasta mañana acá. Gracias. Para tranquilidad de todos ustedes, yo no cobré $30.000, apenas cobré 10.500. Y no pedí guardaespaldas. Bueno, ¿qué estábamos? Kevin Minnitt. Después de Kevin Minnitt, alguna película más de mitad de los 90. Acá en España se llamó Piratas, creo, no sé si Piratas o Piratas Informáticos. ¿Hacker también? Ok, allá se llamó Hacker, pensé que acá le habían cambiado el nombre. Ok, esta película en particular, no en mi caso, porque yo ya era un hombrecito de 30 y pico de años cuando pasó eso, pero muchos se enamoraron por aquella chica que está allá y se volvieron hackers, por Angelina Jolie, pero a mí no me pasó. A mí me gustaba la tecnología que usaban y los notebooks y nada de lo que pasó. Pero el mundo de los hackers trajo algo que es lo que estamos haciendo hoy y de lo que iba esta charla. Trajo un mundo de comunidad. Y diferente de lo que uno podía pensar que pasaba en los 90, cuando los hackers eran tipos solitarios en un sótano, se empezó a compartir el conocimiento. Se empezó a tener este tipo de eventos donde quien sabe trata de compartir con quien no sabe o trata de rescatar una idea tangencial a lo que está haciendo. Y a mí,
personalmente me llevó a las conferencias. Tengo que agregar el año próximo la ZADMIN, donde estás, Adrián, pido disculpas, no la puse porque eran estas son las conferencias de Latinoamérica, a muchas de las que he ido y participado. Y me encontré con un mundo diferente. Yo venía del mundo empresarial, donde alguien nos quiere siempre vender una idea, una solución, y donde nosotros podemos querer ser speaker porque pertenecemos a tal o cual organización y es la que nos está poniendo en este lugar. En esto, generalmente es por invitación y es porque alguien tiene algo para decir. No yo, pero todos los speakers que me antecedieron y los que vienen a posterior posiblemente tengan algo para dejarles importante. Y salí de ese mundo al mundo de las conferencias. Les recomiendo que si algún día puedan escuchen una charla de este señor, que es magistral, Kembro, y tiene la suerte de hacer sus charlas siempre disfrazado. Pero ahora vamos a resolver la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Los hackers tienen fecha de caducidad? ¿Hay alguna fecha para empezar a ser hacker o para empezar a trabajar en ciber? Esta señora se llama Masako Wakajima. Esta señora nació en el año 1935 en Japón, sufrió la Segunda Guerra Mundial y cuando se recibió de magisterio, del secundario, empezó a trabajar en un banco. Durante muchos años trabajó en ese banco hasta que a los 60 años, como es ley en Japón, le dijeron que se tenía que jubilar. ¿Qué pasó? Cuando la señora se aprestaba a vivir de su jubilación y a vivir una vida distendida, se enteró que tenía que cuidar a su madre, que era mayor. Y eso le demandaba una tarea mayor que la del banco, porque tenía que estar todo el día con ella. En un arrebato de locura, compró un ordenador a sus 60 años. Sola y con los libros del momento, logró en 3 semanas conectarlo a una red, sin tener ningún conocimiento previo. Luego de eso, siguió avanzando y unos años después se dedicó a la programación. Y en el año 2017, a sus 81 años, se convirtió en la desarrolladora más grande en edad para desarrollar una aplicación para Apple, que es ese juego que está allá arriba, que se llama Inadan, porque es un juego para adultos mayores. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que se enteró Tim Cook. Y en el meeting de Develop del 2017 le invitó a participar. Y uno puede pensar, bueno, pero pasaron 8 años. La señora Masako encontró que con el Excel podía desarrollar patrones de diseños para telas y con esas telas confeccionar prendas, que es lo que está haciendo. Lejos de quedarse en su casa, la señora Masako ha participado de conferencias como estas o como otras, TEC, a lo largo y ancho del mundo. Entonces, si ustedes me preguntan, la edad es un número. La curiosidad, que es lo que vimos al principio, es lo que se necesita. Muchas gracias.